En un día soleado de agosto de 2015, el alcalde de Los Ángeles estaba ocupado haciendo esto. No, no te frotes los ojos. Realmente está arrojando un montón de grandes pelotas negras a un lago. ¿Cuántas pelotas? Bueno, cuando Garcetti terminó de arrojar esa tanda, la cantidad total que obstruía el lago ascendía a nada menos que 96 millones. Entonces, ¿en qué estaba pensando? ¿Quizás estaba creando un pozo de pelotas negras gigante? ¿O tratando de ocultar algo debajo de ellas? Sea lo que sea, no parece exactamente la actividad más ecológica. Pero por loco que parezca, Garcetti en realidad estaba dando el toque final a un masivo proyecto destinado a salvar esta masa de agua. ¿Intrigado? Bueno, prepárate, ya que profundizaremos en por qué se arrojaron 96 millones de pelotas a este lago de Los Ángeles. Para empezar nuestra historia, primero tenemos que averiguar a qué y dónde estaba lanzando Eric Garcetti estas pelotas. El alcalde estaba de pie en las orillas del embalse Van Norman de Los Ángeles, también conocido simplemente como el embalse de Los Ángeles. Esta cuenca, que se encuentra en Sylmar, el barrio más al norte de Los Ángeles, se extiende a 1 kilómetro de largo y casi 1 kilómetro de ancho. En términos de tamaño total, el embalse ocupa un total de 71 hectáreas. Para que tengas una idea, eso es más de 130 veces el tamaño de un campo de fútbol. Pero ¿cuánta agua puede contener exactamente? Oh, solo unos 12.500 millones de litros de agua. Eso es suficiente para llenar unas 5.000 piscinas olímpicas. Teniendo en cuenta la gran cantidad de agua que contiene, el embalse de Los Ángeles es crucial para la ciudad, ya que puede abastecerla con agua potable por 3 semanas si fallan otros recursos. Así que este lugar no solo es grande, sino también constituye un importante respaldo en el suministro de agua de toda la ciudad. Teniendo en cuenta la importancia de este embalse, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, LADWP, por sus siglas en inglés, debe haber estado temiendo lo peor cuando una devastadora sequía azotó la región en 2011. El periodo seco se atribuye a una cresta de alta presión en el mar Pacífico, conocida como la cresta ridículamente resistente, que impidió que las tormentas invernales llegaran a California. Como resultado, llegaron menos lluvias a la zona, con una caída del 50% en las precipitaciones entre 2011 y 2012. Para hacer las cosas aún más insoportables, la sequía no se detuvo después de unos meses, duró años. 2014 terminó como el año más seco y cálido de California, desde que comenzaron los registros en 1895, mientras que en 2015 el estado experimentó su segundo año más seco y el segundo más cálido registrado. El año siguiente, en 2016, las condiciones fueron tan insoportables que murieron unos 62 millones de árboles solo en California, así que ya se imaginan lo malo que fue. Por supuesto, esa prolongada sequía no fue una buena noticia para los niveles de agua de Los Ángeles. Debido a la caída de las precipitaciones, menos agua terminó en los ríos y arroyos, y por lo tanto, menos agua terminó en el embalse de Los Ángeles. Además, las condiciones cálidas y secas durante este tiempo también aumentaron la evaporación en los cuerpos de agua, lo que redujo aún más los niveles de agua. En ningún lugar fue esto más obvio que en el embalse. Las cosas fueron tan severas que se estima que el embalse estaba perdiendo alrededor de 1.135 millones de litros de agua cada año. Eso es más de 450 piscinas olímpicas. Sí, esto significa que el embalse estaba perdiendo más agua que una piscina olímpica cada día por evaporación. Dios, la humedad en esa zona debe haber sido insoportable. Pero esta sequía históricamente peligrosa no fue el único problema. El bromuro es un elemento natural que se encuentra en el agua salada. Por sí solo es inofensivo para los humanos, pero no permanece así. El embalse de Los Ángeles, como muchos otros, desinfecta su agua con una solución de cloro, lo que la hace segura para el consumo humano. Sin embargo, cuando el cloro se mezcla con el bromuro, se produce una reacción desagradable, convirtiendo el inofensivo elemento bromuro en un compuesto químico mucho más siniestro llamado bromato. El bromato es un elemento cancerígeno, lo que significa que la exposición a grandes cantidades de esta sustancia puede causar cáncer. Si eso no fuera lo suficientemente aterrador, las personas que ingieren grandes cantidades de bromato pueden sufrir varios problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. En algunos casos, las personas incluso pueden experimentar problemas renales y pérdida de audición.
Así que esto realmente no es algo que desees en tu agua. Es comprensible que el LADWP estuviera vigilando de cerca los niveles de bromato en todos sus embalses, y para su gran temor, los niveles en ellos del compuesto cancerígeno seguían aumentando. Generalmente, los proveedores de agua deben mantener los niveles de bromato a un nivel inferior a 10 partes por 1000 millones. Pero en el cercano embalse Elysian, en 2007, el bromato se disparó a niveles de 106 partes por 1000 millones. Eso es más de 10 veces la concentración máxima recomendada. Probablemente los niveles de bromato en el embalse de Los Ángeles alcanzaron alturas igualmente aterradoras. Entonces, ¿qué estaba causando estos picos incontrolables? Bueno, resulta que el bromuro y el cloro no eran las únicas cosas que reaccionaban en el embalse. La luz solar acelera esta reacción, haciendo que los niveles de bromato en el embalse se disparen. Esto los dejó con una decisión difícil. Su fuente de agua contenía bromuro, que no podían eliminar fácilmente, y el agua tiene que ser clorada para que ésta sea segura para su uso. Entonces la única opción que les quedaba era eliminar la luz solar. Si bien es bastante fácil bloquear el sol cuando estás bajo techo, no es una tarea tan sencilla cuando tienes que cubrir un área de 71 hectáreas. Inicialmente se pensó que una gran cubierta de lona flotante podría proteger el embalse de esos rayos solares, pero hacer una lona de aproximadamente media milla de ancho simplemente no es factible. Ese proyecto sería demasiado caro, llevaría mucho tiempo y desde un punto de vista físico, imposible. Se sugirió un método alternativo, que implicaba dividir el embalse en dos, con una presa divisoria. De esa manera se podrían instalar dos cubiertas flotantes de manera más manejable. Pero incluso entonces, esto costaría $300 millones. Sí, no pasó mucho tiempo hasta que esa idea quedó tachada de la lista. Así que las cubiertas flotantes pueden haber sido optimistas, pero la organización no había terminado allí. Luego se les ocurrió la idea de colocar muchos tubos de polietileno de alta densidad en el embalse. La idea era que los tubos flotaran en la superficie del agua, creando cierta protección contra el sol. El problema era que tener suficientes tubos para cubrir una masa de agua tan grande es poco práctico y costoso. Por lo tanto, a pesar de muchos planes e interminables horas de reuniones, la LADWP todavía no podía encontrar una solución a sus problemas relacionados con el agua. Vaya, ¿quién iba a pensar que cubrir un poco de agua sería un tanto problemático? Pero eso nos lleva a la propuesta final. Después de que cada plan fracasara por su costo y escala, se encontró la idea salvadora: las bolas de sombra. Ok, sé lo que estás pensando. ¿Qué diablos son las bolas de sombra? ¿Quizás algún tipo de pokebola extraña? ¿O incluso alguna derivación oscura del béisbol con la que de alguna manera nunca te has topado? Bueno, lamento decepcionarte, pero en realidad, las bolas de sombra son simplemente estas esferas negras de plástico llenas de aire. Originalmente conocidas como bolas de pájaro, estas cosas fueron desarrolladas para la industria minera, que las usaban para evitar que los pájaros aterrizaran en estanques de relaves tóxicos. A partir de ahí, estas extrañas bolas se usaron en estanques cerca de las pistas de los aeropuertos con el objetivo de disuadir a las aves de la zona, evitando que fueran picadas por los motores de reacción de los aviones. Luego, Brian White, un biólogo retirado de la LADWP, se le ocurrió la ingeniosa idea de usar estas bolas de pájaro para otra cosa. Propuso su uso en los embalses de Los Ángeles, no para evitar que los pájaros aterrizaran en el agua, sino para proteger el agua de la luz solar. En efecto, las bolas de sombra, o bolas de pájaro como se las conocía entonces, eran una cubierta maleable que se podía arrojar sobre la superficie del agua, ayudando a disminuir tanto la evaporación del agua como los picos de bromato. En 2008, la brillante idea de Brian recibió el visto bueno, lo que llevó a que se arrojaran 400.000 bolas de sombra al embalse de Ivanhoe en el norte de Los Ángeles, con el objetivo principal de prevenir la acumulación de bromato. Claramente tuvo éxito. En poco tiempo, otros dos embalses de Los Ángeles, Elysian y Upper Stone Canyon, también recibieron su parte de bolas de sombra. Pero no fue hasta 2015, 7 años después de que se arrojaran al embalse de Ivanhoe, que Los Ángeles le dio una oportunidad a esta curiosa cubierta. Y es justo decir que compensaron con creces el tiempo perdido. En agosto de ese año, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, supervisó la carga final de bolas de sombra que se arrojaron al embalse. Esa última tanda de 20.000 pelotas elevó el total de pelotas que cubrían el embalse de Los Ángeles a la asombrosa cifra de 96 millones. ¿Te imaginas cuánto tiempo se tardó en arrojar las 96 millones de pelotas al embalse? Y con cada centímetro de la superficie del agua cubierta, imagina darte un chapuzón en esa agua. No podrías moverte. Incluso conducir un barco a través de este embalse sería casi imposible. Para que te hagas una idea de cuántas pelotas se arrojaron al embalse, déjame ponerlo en contexto. Si contaras cada una de estas 96 millones de bolas de sombra, digamos una pelota por segundo,
te llevaría más de 3 años contar hasta la última. Vaya, esas son muchas pelotas. Aunque todo esto está muy bien, lo que todos quieren saber es si estas cosas realmente funcionaron. Bueno, para explicarlo, primero analicemos más a fondo con qué estamos lidiando realmente. Cada una de las 96 millones de bolas de sombra mide alrededor de 10 centímetros de diámetro, lo que las hace un poco más grandes que una pelota de béisbol. En términos de peso, suman poco menos de 43 gramos, lo que, si te lo preguntas, es aproximadamente un tercio del peso de una bola de béisbol. Por esta razón, todas y cada una de las bolas de sombra están parcialmente llenas de agua, lo que las lleva a un rango más pesado de 227 gramos, para evitar que se las lleve el viento. Y eso es bastante importante, considerando que están diseñadas para permanecer en la superficie del agua y proyectar sombra. Bueno, simplemente permaneciendo allí. Puede que te preguntes por qué exactamente las bolas de sombra están cubiertas de negro. Después de todo, si escuchaste en la clase de ciencias, sabrás que el color negro en realidad absorbe la luz solar. Entonces, ¿no absorbería su color oscuro más luz solar formando una manta térmica que solo ayudaría a acelerar la evaporación del agua en el lago? Bueno, curiosamente el tono oscuro de las bolas es en realidad una medida para reducir la evaporación. Las bolas de sombra absorben mucha energía, calentándose más en las áreas directamente expuestas a la luz solar. Sin embargo, como las bolas están llenas principalmente de aire, son buenos aislantes térmicos, lo que significa que se transfiere un poco de calor de las bolas al agua de abajo. Por otro lado, si las bolas de sombra fueran blancas, no absorberían la luz solar, sino que la reflejarían permitiendo que entrara más luz en los espacios entre las bolas, y como resultado permitiendo que más luz llegue al agua. Hombre, esas bolas son geniales. Además de todo esto, las bolas de sombra también son muy baratas. Una de estas bolas cuesta solo 36 centavos. Obviamente, cuando pides 96 millones, esa factura no será muy pequeña. Sumado el costo total de todas las bolas de sombra son más de 34 millones de dólares. Sé que eso suena mucho, pero considerando que la LADWP estaba considerando desembolsar 300 millones de dólares para arreglar su enigma del embalse, yo diría que esas bolas de sombra, aproximadamente una décima de ese precio, son una ganga. También se estima que cada bola de sombra tiene una vida útil de alrededor de 10 años, antes de necesitar ser reemplazada. Eso equivale a un costo de solo 3.4 millones de dólares por año para proteger el embalse. ¡Baratísimo! Bueno, ser tacaño está muy bien, pero todavía tenemos que llegar al meollo del asunto. ¿Qué tan efectivas fueron las bolas de sombra para verdaderamente ayudar a preservar el embalse? Bueno, los estudios realizados sobre las bolas de sombra informan que reducen la evaporación entre un 85 y 90%. Eso equivale a ahorrar cerca de 1.135 millones de litros de agua cada año, suficiente para proporcionar agua potable a 8.100 personas. Más importante aún, la sombra proporcionada por esos millones de bolas impidió que la luz del sol llegara al agua y desencadenara la reacción que aumentó los niveles de bromato. Si bien la LADWP no ha publicado cifras sobre el éxito de las bolas de sombra para limitar los niveles de bromato en el embalse de Los Ángeles, la capacidad de las bolas de sombra para reducir los niveles de evaporación significa que menos luz solar llega al agua. Y como ya sabes, menos luz solar equivale a menos bromato. Entonces, estos 96 millones de bolas de sombra redujeron tanto la evaporación como, muy probablemente, los niveles de bromato en el embalse, proporcionando agua más segura para millones de residentes, y a un precio económico, relativamente hablando. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no crees? Y es que no lo fue. Sí, nada en la vida es fácil. Y sí, eso es cierto, incluso cuando hablamos de bolas de sombra. En primer lugar, estas cosas pueden tener algunos efectos bastante desagradables en el medio ambiente. A simple vista, arrojar 96 millones de pelotas de plástico a un lago no parece la actividad más respetuosa con el medio ambiente. Cada pelota está hecha de polietileno de alta densidad, un plástico bastante seguro, pero el material sigue sin ser infalible. Con el tiempo el plástico se degrada, especialmente cuando se expone al agua y al sol abrasador. Como resultado, las bolas de sombra se filtran, liberando microplásticos en el suministro de agua. La mayoría de los plásticos que se encuentran en nuestros suministros de agua en todo el mundo comienzan siendo objetos típicos como bolsas de plástico, envoltorios, botellas de agua o incluso pelotas de sombra. Sin embargo, con el tiempo, el plástico se fragmenta en diminutos microplásticos. De hecho, más del 90% de los más de 5 billones de piezas de plástico que flotan en la superficie de los océanos del mundo son más pequeñas que un grano de arroz. Y lo que es peor, el plástico tarda cientos de años en descomponerse. En los invertebrados acuáticos, la ingestión de microplásticos provoca una disminución de la conducta alimentaria y la fertilidad.
En los peces, los microplásticos pueden causar daños en los intestinos, el hígado, las branquias y el cerebro. Los humanos tampoco somos inmunes a ello. Es sabido que la inhalación de microplásticos puede provocar problemas respiratorios, así como fatiga y mareos debido a una baja concentración de oxígeno en sangre. Así que, ¿te imaginas los microplásticos que podrían liberar unas 96 millones de bolas de sombra? No suena muy bien ahora, ¿verdad? Y ese no es el único inconveniente. Un estudio de investigación publicado poco después de que las bolas de sombra se arrojaran al embalse de Los Ángeles reveló que estas esferas pueden consumir más agua de la que ahorran. Suena loco porque ¿cómo sería esto posible? Bueno, las bolas de sombra tienen que fabricarse en primer lugar, y esto requiere petróleo, gas y electricidad para producirlas, todo lo cual necesita grandes cantidades de agua. Se estima que producir 96 millones de bolas de sombra de 10 centímetros habría utilizado más de 2.650 millones de litros de agua, más del doble de la cantidad que se proyectaba que las bolas de sombra ahorrarían por evaporación cada año. Dicho esto, no todo es pesimista. Si las bolas de sombra duraran los 10 años que se dicen que duran y ahorraran 1.135 millones de agua cada año, cuando terminen de usarse habrían ahorrado 11.356 millones de litros de agua. Eso es más de 4 veces la cantidad de agua que se necesitó para fabricarlas. Entonces, si bien producir bolas de sombra con grandes cantidades de agua parece contraproducente al principio, técnicamente compensan esa pérdida en poco más de 2 años de su vida útil de 10 años. A pesar de eso, los efectos negativos de las bolas de sombra han sido demasiado para algunos. A fines de 2015, a los otros 3 usuarios con base en Los Ángeles les quitaron las bolas de sombra. Espera, no exactamente. El embalse de Ivanhoe estaba fuera de servicio, por lo que obviamente las bolas de sombra ya no eran necesarias. En cuanto a los embalses de Elysian y Upper Stone Canyon, optaron por una cubierta flotante en lugar de bolas de sombra. Desafortunadamente, como ya hemos visto, las cosas nunca podrían ser tan fáciles para el embalse de Los Ángeles, ya que una cubierta flotante cuesta unos 300 millones de dólares, y las bolas de sombra mucho más baratas ofrecen un compromiso rentable a medio plazo. Para algunos, la cubierta de bolas negras es en realidad una forma barata de evitar meterse en problemas. Déjame explicarme. En 2016, la norma de tratamiento mejorado de aguas superficiales a largo plazo 2 de la Agencia de Protección Ambiental anunció que los embalses al aire libre en los Estados Unidos que contienen agua tratada tenían que estar cubiertos. Algunos escépticos creen que esas bolas negras no están allí para evitar la evaporación o la acumulación de bromato, sino para cumplir con la política de la Agencia de Protección Ambiental. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se trata de un intento genuino de mejorar la calidad del agua de Los Ángeles o de una salida barata para evitar infringir la política de la Agencia de Protección Ambiental? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios a continuación. De cualquier manera, no te sorprenderá saber que Los Ángeles no es el único lugar del mundo que ha experimentado problemas relacionados con el agua. En todo el mundo existen algunas cubiertas de agua extrañas y maravillosas, diseñadas para mantener alejado el sol. En el sur de Australia, las temperaturas de verano pueden superar los 43 grados Celsius. Por eso, en un intento de reducir la pérdida de agua, la empresa ActFloats ha creado su propio y peculiar producto de protección. Mira esto. Sí, así es. Estos chicos están usando neumáticos reciclados para proteger grandes masas de agua de la luz solar. ¿Pero no han considerado el hecho de que a los neumáticos les falta un gran trozo redondo en el medio? En realidad, esos no parecen los mejores bloqueadores solares. Además de eso, AG Floats también se ha encontrado con el molesto problema de que, cuando se expone a la luz solar, su producto protector se degrada, enviando residuos nocivos al sistema de agua. Cualquier ecologista que esté observando se alegrará de saber que también hay algunos métodos más respetuosos. Las plantas acuáticas flotantes como los nenúfares, la lenteja de agua y la harina de agua son útiles para reducir la evaporación de los depósitos de agua al cubrir su superficie, proporcionando una capa de protección entre el aire y el agua. Aunque puede sonar bien en la práctica, las plantas flotantes solo reducen las tasas de evaporación hasta en un 10%, lo que las hace un 80% menos efectivas que esas viejas y confiables bolas de sombra. Además, las plantas acuáticas pueden provocar un crecimiento excesivo de algas. Y teniendo en cuenta que beber agua afectada por algas puede provocar vómitos, diarrea, fiebre y dolores de cabeza, probablemente no será algo que quieras beber. Sí, vemos que todo este trabajo de cubrir el agua no es nada fácil. Sin embargo, a pesar de todos estos métodos extraños y maravillosos, así como de los cientos de millones de dólares gastados en crear la cubierta perfecta para dar sombra al agua del embalse de Los Ángeles, puede que exista una solución aún mejor. ¿Se supone que esta sería un producto de un científico de laboratorio de alta tecnología o de algún profesor universitario de fama mundial?
Bueno, no exactamente. Más bien fue el trabajo de un estudiante de 10º grado. Sí, por increíble que parezca, Kenneth West de Melbourne High School, Florida, presentó su propia idea ingeniosa. Después de oír hablar de las bolas de sombra, Kenneth se dio cuenta de que las bolas, incluso cuando estaban lo más compactas posible, aún exponían hasta un 10% de la superficie del agua a los elementos, lo que aumentaba tanto la evaporación como los niveles de bromato. Kenneth, como es un genio, tuvo un momento de inspiración. ¿Y si hubiera otra forma que pudiera cubrir la superficie del agua de forma más compacta? Y eso lo llevó al dodecaedro, una forma parecida a un dado de 12 caras. Kenneth pensaba que estas formas, debido a sus caras pentagonales, se entrelazarían perfectamente entre sí, formando un sello suave sobre el agua. Entonces, para probar su teoría, nuestro chico Kenneth preparó su experimento. Colocó 12 contenedores en su patio y llenó cada uno de ellos con agua. Luego cubrió el agua de 4 de los contenedores con una capa de bolas de sombra estándar. En otros 4 contenedores utilizó los nuevos dodecaedros de sombra. Y finalmente, en los últimos 4 contenedores, dejó el agua completamente expuesta. Luego, después de 10 días, Kenneth regresó a su patio para evaluar los resultados. Los contenedores sin cubierta perdieron en promedio el 53% de su agua por evaporación. Los contenedores que utilizaron bolas de sombra obtuvieron mejores resultados, perdiendo solo el 36% de su agua. Y por último, pero no por ello menos importante, los contenedores que utilizaban dodecaedros perdieron, redoble de tambores por favor, menos del 1% del agua. Sí, gracias a su diseño perfectamente empaquetado, los dodecaedros de sombra proporcionaron una cubierta casi perfecta para el agua, lo que redujo la evaporación en un asombroso 99%. Entonces, ¿podría ser esta una solución para los embalses de Los Ángeles? Mientras que los embalses de Elysian y Upper Stone Canyon optaron por cubiertas flotantes y el embalse de Los Ángeles sigue con sus millones de bolas de sombra, quizás la solución perfecta sean esos confiables dodecaedros de sombra. Reducen la evaporación en un 90%, lo que estos mini milagros ahorrarán casi una quinta parte más de agua en comparación con las bolas de sombra. Además, como los dodecaedros de sombra seguirían cubriendo el embalse, cumplirían con la regla de tratamiento mejorado de aguas superficiales a largo plazo. ¿A quién no le gustaría? Los Ángeles, creo que acabo de encontrar la solución a tus problemas de agua. Y pensar que todo eso salió del cerebro de un estudiante de 10º grado. Vaya, cuando tenía su edad estaba ocupado jugando con mi Game Boy y haciendo la tarea. Y pensar que podría haber estado resolviendo una crisis mundial de agua. Si bien se han eliminado las bolas de sombra de todos los embalses de Los Ángeles, salvo uno, y se han creado alternativas más eficientes, muchos lugares del mundo siguen optando por el uso de bolas de sombra. Veamos por ejemplo Yorkshire Water en Inglaterra. Inglaterra es conocida por su abundancia de lluvia, pero estas bolas no se utilizan para evitar que el agua se evapore. En este caso, las bolas se siguen utilizando como bolas para pájaros, y como puedes ver, disfrazan perfectamente la superficie del agua para que los pájaros no se posen sobre ella, al tiempo que mantienen el agua debajo apta para su propósito. Por lo tanto, puede que no sean la solución más eficiente y que deban reemplazarse. Pero no puedes negar que verlas arrojadas en un lago como este te quita una picazón que no sabías que tenías. Bueno, con esto terminamos nuestra inmersión profunda en todo lo relacionado con las bolas de sombra. ¿Qué piensas de la idea? ¿Es una buena solución o se te ocurre una opción alternativa? Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.